Vamos a adentrarnos en este tramo del encuentro, en el que iniciaríamos en esa descripción que os hacía de la subida a la montaña, la estancia en la cumbre, que nos ha ocupado estos 2 días últimos. Ahora iniciamos ya ese descenso al valle, o en lo que la tradición zen se llama el regreso al mercado. He titulado a todo este bloque el regreso a la bendita normalidad, porque básicamente lo que me ha tenido así, tenido muy presente en el diseño del encuentro y en todo el desarrollo de él y en lo que viene a continuación, pues es que nos pueda ayudar pues a vivir justamente la situación que estamos, es decir, la realidad. Desde nuestra realidad, con mayúscula, pues poder afrontar esa realidad desde nuestro ser. Y el sentido que tiene esta explicación es enmarcar lo que va a ser el ejercicio, que es lo que me interesa. Entonces, tenía muchas cosas para comentar, para explicar. Entonces, lo que he decidido ha sido que, como durante la pandemia yo he ido teniendo varias intervenciones en Internet, en conferencias virtuales, 2 de ellas se titulaban así, Bendita Normalidad y el regreso a la bendita normalidad, pues he optado porque en el material que os llegue de la grabación del encuentro os voy a adjuntar el enlace a las conferencias, pero además también lo que voy a hacer, porque eso está en formato vídeo, en la grabación del encuentro, cuando lleguéis ya al final, y pondrá pues ponencia A, que será esta, y luego pondré unos anexos, que será el audio de esas conferencias que tenéis en vídeo, para que la podáis oír, no necesariamente tenéis que tener el vídeo delante, sino que la podáis escuchar. Y son dos ponencias que complementarían pues lo que aquí simplemente voy a esbozar, porque lo que me interesa es que tengáis de alguna manera la cartografía, el mapa de lo que os quiero proponer con la experiencia, que básicamente lo que me interesa es que os pudiera quedar esa idea de cómo situarnos, es decir, cómo situarme en esa nueva realidad que me voy a encontrar cuando vuelva, para que sea bendita. Entonces, voy a comenzar con una frase que me llegó en esos días de la pandemia y que me conmovió. Me conmovió y además me iluminó sobremanera, porque me ayudó a situarme en lo que estaba sucediendo y a verlo de otra manera. La frase dice así: un árbol que cae hace más ruido que un bosque creciendo. Repito, un árbol que cae hace más ruido, suena más que un bosque creciendo. Y cuando yo leía esta frase y la meditaba, y ahora comparto con vosotros, yo no sé muy bien qué árbol es el que está cayendo. Tampoco sé muy bien cuál es ese bosque que silenciosamente está creciendo. Pero me resonó como una gran verdad. Entonces, toda esta reflexión quiere ayudaros. Yo creo que todo el descanser ha sido una propuesta para que nos abramos a poder escuchar desde el corazón la música callada de ese bosque que está creciendo. Para que no nos quedemos solo con el chasquido, con el ruido, con el estrépito del árbol que cae, del número de muertos, del sufrimiento, del paro, de la crisis, de todo lo que está pasando y está por venir, sino que podamos ser capaces de ver más allá de eso, que es un estrépito y es un ruido y es un árbol que cae, es parte del bosque que se cae, evidentemente, pero hay mucho más detrás de todo eso. Hay un bosque creciendo silenciosamente. Y quería situar tanto todo lo que ha sido este encuentro, como esta explicación y lo que viene, en el contexto. O sea, ¿en qué contexto
estoy viviendo? ¿Cuál es el contexto? Porque el contexto se refiere a la situación, a lo que me envuelve, al escenario donde yo interpreto la sinfonía de mi vida, por decirlo así. Y en el ámbito pedagógico, cuando se habla de la importancia de los contextos, y yo suelo decir, ya cuando estoy con maestros y en la parte pedagógica, que el gran drama de la educación, desde mi punto de vista, es que los contextos de aprendizaje en la escuela son, como la escuela es tan obediente y sigue las palabras al pie de la letra, no las desentraña, pues los contextos son contextos. El contexto que un niño vive es un texto. Entonces el niño pues lee cosas de la paz, mira cosas sobre la paz, canta canciones de la paz, pero el reto es pasar a contextos vivenciales, donde el niño pueda vivir, sentir, conectar con la paz que es. Y ahora que se abre para la educación, pues tal vez por necesidad, esta cosa de que tengamos que conectar con los alumnos a través de Internet, tenemos ese reto, que a través de la red podamos crear contextos vivenciales. Bueno, no me puedo extender mucho porque ya digo, he puesto sobre todo esto para no extenderme mucho en la primera. Estamos en un contexto pandémico. Es decir, estamos en una situación de pandemia. Y ahí la primera cuestión sería, ¿qué sentido tiene la pandemia en la vida? Porque, mirada desde el corazón, la vida es un espacio de sentido y significado. Luego, ¿qué sentido puede tener? Claro, desde el corazón alumbramos ya, por ejemplo, otro sentido, la muerte. Y a ver, pues lo más grave de una pandemia es la muerte. Y visto así, diríamos, bueno, ¿y qué sentido tiene la muerte en un contexto de vida? Pues como decíamos el otro día, la muerte es la respuesta creativa que la vida se ha dado para regenerarse en sus formas. Sería el drama del gusano de seda. El gusano de seda, en esa visión estrecha que tiene, pues claro, piensa que se muere, ¿no? Y en lugar de morirse, no sabe que está en un proceso de transformación, de cambio de estado. Luego la pregunta sería, ¿qué papel o sentido? Son preguntas también, recuerdo que en el Pulso Cotidiano hay un capítulo final, el latido de las preguntas que no han de contestarse. A veces es bueno mantener la pregunta, suspendernos en la pregunta y convivir con la pregunta, para que ella misma alumbre posibles respuestas y soluciones, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿qué papel, qué sentido puede jugar una pandemia, que es una situación de muerte, de dolor y de sufrimiento, para la sociedad humana en general, para toda la familia humana, y cada uno tendrá que planteárselo para mí en particular? Y ahí quiero hacer una alusión a lo que es la pandemia a través de la historia. Una de las cosas que hice en el confinamiento fue indagar, leer, y la verdad es que me atrajo mucho esto, ¿no? Como tenía tiempo, afortunadamente, no tenía que preparar nada para el mundo. Y en la historia humana, en la historia de nuestra familia humana, de la especie humana, de este planeta. Las pandemias, esto me llamó la atención, la verdad, ciertamente, parece que han jugado un papel de mucho peso en los cambios históricos. Voy a poneros dos casos. Uno es una pandemia que hubo que se llama la pandemia justiniana en el Imperio Romano. Y, porque claro, cuando estaba el imperio en todo su apogeo, decía, este imperio va a durar toda la vida. Nadie en Roma pensaba que Roma iba a desaparecer como imperio, porque era tan poderosa, era impensable que nadie pensara que podía caer Roma. Pues parece ser que algo tuvo que ver, tampoco, yo esto lo pongo entre paréntesis, no soy historiador y tampoco puedo estar 20 años investigando si esto es verdad o no. Me quedo, porque aunque fuera mentira, aunque fuera un cuento, lo acojo como lo que son los cuentos. Pequeñas mentiras que encierran grandes verdades. Entonces, yo, sea o no cierto históricamente, sí que acojo
y veo el papel, el sentido que le doy a que una pandemia puede, si no lo ha sido antes, puede ser ocasión, pues por ejemplo, no sé, yo personalmente a nivel de sistema económico, pensaba, no hay quien acabe con el capitalismo. Esto ya ha venido para quedarse toda la vida, toda la eternidad. No hay manera de acabar con un sistema que es tan perversamente poco del corazón, no sé cómo decirlo. Una economía basada nada más en la explotación, en el beneficio. Bueno, sin embargo, el bichito está cimbreando algunos pilares del sistema. Otro caso fue otra de las grandes pandemias, la del siglo XIV, conocida como la peste negra, ¿no? Que también dicen algunos historiadores que fue determinante en el paso del feudalismo a lo que digo, bueno, del Renacimiento. Es decir, hubo un renacimiento después de una situación pandémica. Una curiosidad, tampoco he podido contrastar esto mucho, pero sí que con los datos de que miraba, la gran mayoría, por no decir casi todas, de las pandemias han ocurrido en los años 20. Eso es un dato histórico curioso y peculiar, Y el 20 suma 2. Es la polaridad. Es decir, normalmente a veces tienen que venir pandemias, porque fijaros lo que ha ocurrido a nivel político, si es que es así, si lo vemos tú dices, a ver, cuando hay una polarización, aparece un tercero para que estos que están así, unan su mirada para afrontar algo que nos afecta a todos. ¿Qué es lo que hace el niño? Yo os decía, el coronavirus se autoinmola como hacen los niños. Los niños, cuando ven que los papás están así y se están peleando, como quiere ser la situación, ¿qué hace? Se convierten en problemas. Y entonces los papás, en lugar de mirarse así y pelearse, dirigen la mirada a la enfermedad del niño, a la situación del niño. Pasó. Hay otro ejemplo más político. Dictadura argentina. El pueblo en las calles contra la dictadura argentina. Aparece un tercero. Las Malvinas y los ingleses. Pues ahí ya nos olvidamos que hay una dictadura, porque ahora somos todos argentinos y ahora todos argentinos frente al enemigo común de los ingleses. Y luego algo muy importante también de cara a esta dimensión histórica de las pandemias. Ahora compartir una experiencia. En mi bloque de vecinos hicimos un acuerdo así tácito de repartirnos durante el día, es una terracita donde tendemos la ropa, para que pudiéramos al menos 1 hora al día, o el tiempo que cada uno quisiera, caminar. No veas tú qué disfrute en ese paseo en tan poco espacio de terreno. Nos sabía gloria bendita, ¿no? Y en una de las experiencias que yo iba haciendo, yo me subí a una música que tengo preparada. Yo tengo música para caminar, ¿no? Entonces una música que me ayuda a mantener la suspensión en la vertical, a cada paso que voy creciendo. Y hubo un momento, esta cosa de las revelaciones de la experiencia, en la que me vino la conciencia de mis antepasados. Porque ha habido pandemias históricas ¿ves tú menos mal que grabo en estéreo? Ha habido pandemias históricas. Es decir, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis pentabuelos vivieron situaciones de pandemia y salieron adelante. Eso, la verdad es que me emocionaba cuando iba caminando, a veces con lágrimas, porque era un sentimiento, por un lado, de honrar a mis antepasados, que pudieron hacer frente a situaciones muchísimo más duras que las mías. Porque yo estaba paseando en una azotea, iba a bajar y tenía comida del día, y tengo internet, y podía ver la película que quisiera. Entonces, esta conciencia de honrar a nuestros antepasados, a toda nuestra especie, a los sufrimientos pasados, ¿cómo? Con el modo como yo vivo,
esta pandemia presente, viviéndola con dignidad, poniendo lo mejor de mí para que podamos salir lo mejor posible de esta situación, que sea una ocasión de crecimiento. Y desde esa perspectiva, con esa experiencia también histórica, pues evidentemente la pandemia actual tiene otro alcance muy diferente. Es verdad que hay, creo que son ya casi 1,5 millones de muertos, hay muchos muertos, pero es que las pandemias anteriores, bueno, empezamos en marzo el confinamiento, es verdad que ahora hay rebrotes y vamos a ver cómo se controla, pero bueno, más o menos está la cosa controlada. Pero es que las pandemias anteriores eran pandemias de 3, 5 años, y en las que, por ejemplo, hubo alguna de ellas donde perecía y morían 1/3 de la población. Los datos son escandalosos. Luego, la pandemia actual la estamos viviendo en otro contexto. ¿Esto qué significa? Que la especie humana evoluciona. Hoy toda la comunidad científica mundial está a una. Estamos al tanto. Yo sé el número de contagios que hay en Pekín o en Bogotá, porque ya somos uno, planetariamente hablando. Esta es una pandemia mundial que estamos sintiendo, porque hasta ahora no nos afectaba, allá a los de África, y es un tema entre paréntesis porque no se oye nada de África. África. Es que no hay pandemia, no existe África. Lo importante, por lo tanto, sería este contexto de pandemia, ¿cómo la vivo? Y entonces, ver, en primer lugar, de cara a vivirlo, un concepto que yo ya he explicado en otras ocasiones, no lo voy a desarrollar ahora, que la pandemia, como cualquier situación que se nos presente en la vida, no es un problema, sino una situación. Dramática, compleja, lo que queráis. Pero problema no. Es una situación. Y que la forma como yo vivo toda situación, también la pandemia, el confinamiento y lo que venga ahora detrás, va a depender de la narrativa. Esta es una palabra que yo he usado mucho en mis intervenciones en Internet, en este tiempo atrás, la narrativa. ¿Por qué? Porque lo que cuenta es cómo nos contamos lo que sucede. Porque lo que yo vivo no es esa situación que está ahí delante. Porque nadie puede vivir la situación en sí. La situación la vivo en mí. Todo lo vivimos en mí, no en sí. Por lo tanto, lo que cuenta es cómo nos contamos eso que sucede. Y la narrativa estaría compuesta de estos 3 elementos. Digo porque es muy importante de cara a la vuelta, este encuentro ha querido aportaros elementos para que podáis modificar, enriquecer, clarificar vuestra narrativa de lo que está pasando. La narrativa se compone de 3 elementos fundamentales, al menos así lo veo yo. De la mirada, ahora vamos a ver, la mirada y el diálogo interno. Cómo miro esto que está pasando y qué diálogo interno es el que yo voy realizando sobre esto que está pasando. La información que tenemos, que manejamos con respecto a lo que está pasando. Y ahora también voy a detenerme porque me parece un tema importante. Y tercero, los vínculos que establecemos en esta situación que se está dando. ¿Qué vínculos? Mío con los vecinos, yo que soy joven con los más mayores, ¿qué vínculos? La oposición con el que está gobernando, que es el que tiene responsabilidad. En cuanto a la mirada, ¿qué mirada coloco para que de esa mirada narrar lo que está pasando? Y ahí, en una de las intervenciones que escucharéis grabada, les decía que, bueno, a ver, yo no tengo, ni soy sociólogo, pues ni soy epidemiólogo, no tengo esas herramientas, ¿no? Entonces yo no puedo hacer una mirada científica con el rigor propio de un especialista, ¿no? ¿Tenéis mucha calor? ¿Voy a ir allí? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien, no?
Pero, aunque no sea científica, sí procuro que no sea acientífica. En todo caso será, diría, he puesto aquí, paracientífica o, si queréis, transcientífica. Porque se trata de poder construir una mirada simbólica, o, si queréis, una descripción poética. ¿Por qué poética? Porque la poesía es lo que mejor puede expresar lo inefable. De todos los lenguajes, el jurídico, el científico, el administrativo, cuando estudiábamos los tipos de lenguaje en bachillerato, pues te decía, no, el lenguaje poético es el que mejor puede describir lo esencial, lo inefable. Y de esta mirada construimos ese diálogo interno. Pues sería, ¿cómo miro esta situación en la que estoy? Como parte de un proceso y dinámica de la vida. Lo que hicimos con el coronavirus una de las tardes. Es decir, el coronavirus lo miro como parte de la vida. Y que, por lo tanto, una función cumple para la vida, porque para eso lo trae la vida. Otra cosa es que yo no lo vea y no lo sepa. Pero parece de sentido común que si todo elemento biológico surge de la vida, pues la vida lo hace surgir y cumple un papel. Segundo, poder vivir todo este proceso, situación, como un proceso de sanación. Lo hemos visto con el planeta. Ninguna cumbre, ni de Río de Janeiro, ni de Lagos, de ningún sitio, habría conseguido una parada en la emisión de gases como ha conseguido el coronavirus. Ni por asomo. Yo recuerdo que cuando salías a la terraza, la luminosidad, la limpieza del aire, era una cosa sobrecogedora. Los animales, habréis visto hasta los conejos por ahí. La primera noche veíamos conejos, es decir, los ciervos, a los pies del acueducto de Segovia. O sea, es una cosa sobrecogedora. Proceso de sanación del planeta, y por una razón muy simple, porque el ser humano tiene que asumir y hacerse humilde que forma parte de algo más grande. Y la Tierra es más grande que nosotros, porque estaba antes de cada uno venir y va a seguir antes de que uno nos vayamos. Es más grande que nosotros. La Tierra sabe autorregularse. De hecho, por ejemplo, en una de las cosas que hablaban, me llamó la atención, decían, hay una sabiduría en la naturaleza. Los lobos, cuando hay época de poco alimento, de sequía, ellos solo se autorregulan la procreación, la reproducción. Hay menos crías y de las crías menos hembras. Porque hay una sabiduría. La tierra se sana a sí misma. Luego, proceso de sanación. ¿Qué puedo sanar en mí? ¿En qué puedo sanar yo? Y como proceso también, por supuesto, de crecimiento. Ha sido una gran oportunidad. Yo creo que realmente cada uno que se revise, ¿no? Pero yo creo que algo hemos crecido durante este tiempo del confinamiento, o mucho hemos crecido en el tiempo del confinamiento. No todos, porque hay personas que han salido exactamente igual que entraron o peor. Pero cada uno, desde su libertad, desde su nivel de conciencia, vive las cosas como sabe y como puede. Yo no puedo vivir por nadie. Yo no puedo vivir por mis hermanos, a pesar del amor inmenso que les tengo. No puedo vivirlo. Y a veces me duele cuando veo conductas, actitudes, ideas que yo siento, pero es un sentir mío, y jolines, porque veo que sufren con eso. Y aunque sea su hermano, y si yo les mando el audio del Descanser, y cuando comentan, se ríen. Tercero, otra cosa que nos ha dado el confinamiento es un confrontar y resituarnos con el tema del aburrimiento. Porque gran parte de la población se aburría o intentaba llenar ese tiempo que nos regaló. Fijaros qué cosa más curiosa ha pasado en el confinamiento. Antes no había espacio. ¿Qué decir? No, espacio, no.
todo el espacio, porque viajábamos de un lado al planeta para todo, para cualquier reunión. O sea, el planeta estaba, todo el mundo moviéndose de un sitio para otro. Pero no teníamos tiempo. Mucho espacio para moverse y nada de tiempo. Pues ahora, en el confinamiento, no teníamos espacio, cada uno de su casa, y mucho tiempo. Y eso nos confrontó con el tema del aburrimiento. Y esto sobre todo lo digo por si podéis ayudar a vuestros entornos, ¿no? Porque el aburrimiento, ¿de dónde surge? ¿Cuándo yo me aburro? Yo me aburro cuando no acepto esto que tengo delante. Esta cosa me aburre porque no acepto esto que tengo delante. Y porque no reconozco el valor de lo que está sucediendo. Y entonces, como no acepto ni reconozco esto que está delante, ya quisiera estar en otro lugar. Y ese querer estar en otro lugar lo vivimos como aburrimiento. Si el presente, que decimos presente igual a presente, sinónimo de regalo, es decir, si el presente es un regalo, este presente de la pandemia, este presente que estamos viviendo, yo me tengo que preguntar ¿y esto qué regalo puede traer para mí? Porque son regalos personales e intransferibles. Porque a cada uno de nosotros y de nuestro entorno, de nuestros familiares y amigos, cada uno trae un presente, un regalo, una caja. Algunos le pegan una patada a la caja sin ni siquiera abrirla. Y por último, vivir, al menos así es como yo he vivido este tiempo, como un retiro. Mi casa se convirtió durante 2 meses en una Betania en miniatura. O en un guardamar en miniatura. La gran posibilidad que nos dio el confinamiento de descubrir y vivir ese espacio de la interioridad. Bueno. Segundo, la información. Esto es muy importante. Porque donde pongo la atención, estoy yo. Yo estoy donde está mi conciencia. Y donde ponemos la atención y la conciencia, se multiplica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo, como no he descubierto la interioridad y me aburro, y como me aburro, pongo la tele, y a todas horas me están diciendo, y 1000 casos más, y 2 abuelos, y los sanitarios que están al borde del colapso, y las familias que no tienen wifi y se dislocan, y las madres que están al borde de un ataque de nervios. Yo estoy en eso. Y eso se multiplica en mí. ¿Cuál es la sugerencia o invitación que os hago de cara a cuando volvamos? Primero, escoger las fuentes de información. Porque no todas las fuentes dan el mismo agua y no todas las fuentes se informan igual. Claro, normalmente cada uno escucha, eso es muy curioso, cada uno escuchamos la emisora, canal o periódico afín a nuestro modo de pensar. Esto es hasta poco inteligente. Porque ya van a poner lo que yo ya sé, porque es mi pensamiento. Nos abrimos cuando leo otros pensamientos y a veces muy opuestos al mío. Eso sí que me puede hacer avanzar. Yo suelo decirle a uno de mis hermanos, que claro, como veo las cosas que dice, le digo, mira, no puedes estar todo el día viendo 13TV y el Cascabel, porque al final tú solamente tienes una visión de lo que pasa. De vez en cuando ponte la sexta, pon Antena 3, pon la primera, no sé, diversifica. Pero sobre todo, escoge las fuentes. Segundo, dosificar. Dosificar el cuánto y el cuándo. Y entonces, yo de hecho que empecé, el esposo de elaboración, al principio empezaba muy atento, ¿no? También preocupado, y cuando esto ya decíamos, venga, ponemos un día o 2, podemos poner por la mañana y por la tarde, ¿para qué? Para estar informado. Yo no puedo estar ajeno a lo que pasa en el mundo, tengo que estar informado, pero no deformado por la información. Informado. Yo ya sé, pues ya tengo los datos, ya sé lo que pasa, ya está. No ahora que habla fulanito, que además siempre hablan los mismos, y hablan y le dan vuelta y más vuelta, y ahora para acá y ahora para allá. Además, fijaros, muy gracioso porque uno de los
comentaristas más populares ahora, que es el Antonio Ferreras, el rojo vivo ¿no? Escucha que siempre dice, ¡atención! O sea, siempre que dice, ¡atención! ¿Te quiere gastar la atención? Y digo, no, la atención está en mí. Y desde mí te escucho, pero atención, ¿no? Dosificar el cuánto. No podemos estar todo el día dándole vueltas a lo mal que está, a lo que pasa, a los datos. Y también el cuándo. Y yo ahí pues sugiero, porque eso que lo repartáis, y que sobre todo no es conveniente antes de irnos a descansar o a dormir. Como hábito es bueno que hagáis algo antes de iros a dormir que sea, no sé, relajante, tranquilo, hermoso, gracioso. Yo últimamente he cogido como hábito, me acuesto siempre con algo que me hace reír. Y me voy a la cama, a veces he estado un buen rato riéndome en el sofá. Hay que evitar la sobreexposición informativa. Todo esto son sugerencias, luego cada uno que las coja, hacéis como eso, pues le dais la patada a lo que os digo, estoy compartiendo. Fijaros, el Colegio de Psicólogos de Barcelona ha hablado de una intoxicación psicológica como consecuencia de una sobreexposición a la información. Información que ya sabemos lo que hace la sociedad, la medios de comunicación. Siempre te ponen, quiero decirte, ¿qué nos parece? A ver, te salen el que se salta, uno que se ha saltado el confinamiento. Y te lo ponen, y además te lo repiten, con lo cual la gente se anima a salir, porque sí va a salir en la tele. No nos ponen los 100.000 que no nos lo estamos saltando. Claro, tú que no te lo estás saltando, te ponen eso, ya te mosqueas. A esa intoxicación psicológica hay que añadir una alteración emocional. La sobreexposición nos altera emocionalmente. Y de lo que se trata es no estar atento, que mi emocionar no sea reactivo, una reacción a los datos, a las imágenes, a lo que pasa afuera, sino que mi emocionar, que ya os he dicho muchas veces, sea un mover, un activar esas emociones esenciales que yo soy, de paz, de ternura. Y por último, los vínculos. Importantísimos los vínculos que establecemos como parte de esa narración desde la que vivimos las cosas. Y en la conferencia de Talen en Tarragona, vais a ver en el vídeo, hay un momento en el que comparto una escena de la película La vida es bella. Todos recordáis cuando recién entran en el barracón, ¿no? El padre con el hijo, pues claro, recuerdo brevemente la escena, ¿no? ¿Por qué es tan importante para mí esta escena? Porque nos expresa de una manera muy clara cómo ese niño, el niño está en un campo de concentración, ojo, está allí. Ese es su escenario, ese es su contexto, esa es su realidad. Pero el niño no vive la realidad del campo de concentración. El niño vive desde el vínculo amoroso con su padre, creativo de su padre, lúdico de su padre. El niño vive dentro de un campo de concentración la experiencia de un juego. Tenía que conseguir puntos para llevarse el carro blindado nuevo. Y entonces se ve esa escena en la que entra, claro, lo primero que hace el niño es: no me gusta este sitio, quiero ver a mamá y quiero comer pan con chocolate. Y entonces el padre aprovecha que entran los soldados nazis y empieza uno a hablar y entonces dice: ¿algún traductor? Y él se ofrece, el padre, ¿no? Se pone allí al lado de él a traducir. Eso que lo recordáis, ¿no? Entonces empieza el otro: y el padre: damos por iniciado el juego. Ya saben que hay que conseguir 1000 puntos y el que consiga 1000 puntos se lleva el tanque blindado nuevo. Tres cosas a tener en cuenta. Se pierden 10 puntos si uno quiere merendar, si llora o si se acuerda de su madre. Y el niño hace así, ¿no? Nosotros somos los malos del juego, así que gritaremos siempre. El padre crea una narrativa desde el vínculo amoroso y creativo
que es la experiencia que el niño tiene de campo de concentración. Esto de cara a los adultos es muy importante porque la experiencia que los niños han tenido de confinamiento no ha sido el confinamiento en sí, ha sido el emocionar de los padres. Cómo han emocionado los padres, cómo han vibrado, cómo han vivido ese tiempo. Y pasamos ya a cómo situarnos en esta nueva realidad para que sea bendita. Primero de nueva realidad. Me gustó la colocación de las palabras, pero que no dice una realidad nueva, sino nueva realidad. Y me recordaba aquel salmo bíblico que yo he recitado varias veces ya: mirad que hago nuevas todas las cosas. No que hago todas las cosas nuevas, porque nos está diciendo que la nueva realidad no significa que tengamos ahora que inventar una realidad nueva, sino que podamos vivir como nuevo lo de todos los días. Y ojo, porque en realidad esa normalidad a la que vamos a volver no puede ser la misma, porque venimos de una normalidad que es la que genera muchas de las situaciones conflictivas y problemas que estamos viviendo. Luego se nos da la posibilidad de que realmente cuando volvamos podamos empezar a construir una nueva normalidad, una nueva realidad. Para que sea bendita. Esto también ya lo desarrollaré mucho en lo que irá como complementario del audio, ¿vale? Ahora solamente las palabras clave. ¿Qué es una normalidad bendita? Pues la que construyen las personas benditas. ¿Qué es una persona bendita? ¿Qué es un bendito? La persona bendita, ahora ya voy al diccionario, y dice: dícese de la persona bondadosa y pacífica. Luego, la nueva normalidad tiene que ser bondadosa y pacífica. ¿Y qué significa bondadosa? Viene de la bondad, mira, es bondad. Es decir, conecta con lo con lo bueno, con tu esencia, con lo mejor de ti, y dalo, ofrécelo. Segundo, se dice, otra definición, dícese de la persona santa y bienaventurada. El santo no es el beato. El santo es la persona luminosa. Por eso pintan a los santos con ese campo de luz. Porque el santo es una persona que irradia la luz que es hacia el mundo. Es una persona luminosa, que ilumina. Es una persona de fuego, en lo que decíamos. Y además, yo suelo decir, si a la palabra sana le metemos este elemento, le ponemos esto, una cruz, que representa la integración arriba y abajo del psique, es equilibrio y armonía, a la persona sana, en equilibrio y en armonía, es un santo. Recuperar la santidad como un concepto secular de todas las personas, no solo de los religiosos. Y por último, otra acepción de la palabra bendita es sencilla. Y esto significa que mi nueva realidad será bendita si recupero la sencillez. Tenemos que simplificarlo todo. Yo no me canso de decirlo, ¿no? Simplificar las dinámicas, simplificar los procesos. En esta nueva normalidad bendita, menos es más. Menos contenidos en la escuela, menos actividades extraescolares para los niños, menos. ¿Y cómo situarnos en ella? He puesto como 3 cositas nada más y ya paso a describir el ejercicio. Lo primero, con la conciencia de que todo puede cambiar en un instante. ¿Quién nos iba a decir unos días antes del confinamiento que estamos cada uno programando sus cosas, sus actividades, lo que se nos venía después? Pero es que no podemos prever lo que me puede pasar dentro de 1 minuto, de 5 minutos. Esta conciencia de que todo puede cambiar en un instante es la que me invita y me ayuda a vivir plenamente cada instante.
Por eso, los que sois maestros y trabajadoras que habéis trabajado tanto en este último trimestre, ¿no? Exprimir hasta la última gota vuestras vacaciones y vuestro descanso. Y como os decía aquí, si para lo negativo, donde pongo la atención y la conciencia se multiplica, poner conciencia, decíroslo, estoy de descanso, estoy de vacaciones. Darle volumen a esa conciencia. La conciencia todo lo multiplica. Segundo, desde una actitud, aquí solamente voy a recordaros cosas que ya hemos abordado en encuentros anteriores. Desde una actitud, o sea, ¿qué actitud he de colocar desde mi punto de vista para que esa nueva realidad sea bendita? La actitud de sentirme, creerme, reconocerme que soy un Dios en miniatura. Y que como Dios en miniatura soy creador. Aquí os remito a los que hicisteis ese descanser, porque no puedo desarrollarlo ahora, solamente voy a dar la idea clave. En el descanser de primavera del 2018, que titulamos La creatividad del silencio, ahí desarrollé ampliamente este concepto. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que yo, como Dios en minúscula, soy creador. Hablamos del Dios creador. ¿Por qué? Porque yo puedo crear la respuesta que doy ante eso que tengo delante. Yo puedo crear la respuesta. En ese sentido yo soy un Dios. Soy un Dios creador de mi metro cuadrado, de la respuesta que doy. Pero esa actitud es doble, porque además de esta cara, por esta cara que veis, dice aquí, Dios en miniatura, soy creador. ¿De qué? Creador de la respuesta que doy. Pero ahora le doy la vuelta y resulta en esta cara aparece que yo, aunque soy creador y Dios en miniatura de esto que tengo delante, estoy abierto a algo mayor que yo, a algo más grande que yo. Por una razón muy simple, porque aunque yo soy el creador de mi respuesta, me doy cuenta que formo parte de algo que es preexistente. Quiere decir que ya existía el mundo antes que yo y va a seguir existiendo después que yo. Luego, yo no soy un Dios en mayúscula. Cuando soy capaz de equilibrar esas dos dimensiones, ¿qué significa? Ante lo que tengo delante, movilizo toda mi omnipotencia, mi sabiduría, mi energía, todo lo que soy como Dios creador. Y al mismo tiempo, que por eso es lo que vamos a vivir en el ejercicio, al mismo tiempo quedo abierto, por eso al final os pediré que ya cuando estéis en el suelo adoptéis esta posición de los brazos, así como en diagonal, ¿no? Abiertos. Al mismo tiempo estoy abierto a algo más grande que yo. A la vida, a la energía cósmica, al Dios en el que crees, a lo que cada uno quiera poner ahí, o a nada, a eso que está ahí, más grande que yo. Podríamos hablar de una actitud contemplativa. Y ya os remito porque lo abordamos en ese descanser de primavera del 2016, que es esa doble dimensión de contemplar, conexión con el interior y desde ahí implicarnos en la presencia del mundo. Segundo, situarnos desde un nuevo modo de presencia. ¿Y cuáles serían los aspectos a cultivar, desarrollar, florecer, madurar? Los rasgos de este modo de presencia. Miren lo que voy a hacer, porque es un gesto, lo he pensado para que así os quedéis con el gesto. No lo he puesto aquí, conscientemente, los rasgos. Para que digan, es un contenido conceptual que estaba allí en la pizarra. Miren, lo tengo en el bolsillito. Para que esto vaya conmigo, allá donde yo voy. Y fue la explicación del domingo del descanser de primavera del 2016, que dedicamos, todo esto lo pondré en el material para que tengáis la referencia y podáis rescatarlo, donde trabajamos justamente el contemplativo, como trabajamos a San Juan de la Cruz y la mística, pues después de la conexión mística tenemos que ir al mundo con otro modo de presencia. Estos serían los rasgos, solamente los enumero, a cultivar, a desarrollar en ese nuevo modo de presencia, en lo que es que mi esencia se muestre en el mundo.
que el aroma, la fragancia de lo mejor de mí mismo se derrame allí donde estoy. Y eran sanos, ya lo hemos comentado, íntegros, el aspecto de la belleza. No es que seamos guapos, eso responde a las facciones externas de nuestra cara, de nuestro cuerpo, sino la belleza es esa emanación hacia afuera de la luz interior. Y podemos no ser guapos, pero sí hermosos. Estar centrados, todo el trabajo postural, centro-eje, centramiento, que lo hemos trabajado en el segundo día. Creativos, no creativos, sino creativos, que también desarrollamos ese concepto. Viviendo la magia de lo cotidiano, que lo extraordinario no signifique extra cotidiano, porque eso es otro regalo que nos ha traído la pandemia. Darnos cuenta lo extraordinario que era lo ordinario que vivíamos y cómo hemos echado en falta las cosas que ni siquiera nos percatábamos. Cómo valorábamos el cafelito, la cervecita, el paseo, el saludar, el abrazar, el poder estar junto al otro. Eran cosas extraordinarias. No, lo extraordinario es lo que saco de lo cotidiano. Lo de la experiencia cumbre que hablaba más, no. Lo extraordinario es una normalidad que aún no hemos conquistado. Y la pandemia nos puede ayudar a conquistar lo ordinario como algo extraordinario. Otro rasgo para sea bendita esta nueva normalidad es mantenernos como personas de fuego, lo que decíamos, el fuego que asciende, que no sucumbe a la gravedad de la tierra, que no sucumbe a las condiciones externas. Que sí, que voy a tener un montón de dificultades con los alumnos. Pues cada uno, en el colegio que estáis, con los alumnos que estáis, tendréis que ver, nadie lo puede hacer por vosotros, cómo os organizáis para que podáis ahí ser fuego. Que significa pasión y entrega amorosa a la tarea. Sin esfuerzo. La paz, otro rasgo, y por último, la alegría y el gozo. Eran los rasgos que ya expliqué ampliamente en aquella ocasión. Lo podemos resumir con esta frase. La tarea y la responsabilidad en esta nueva normalidad, para que sea bendita, es que yo cuide, sea consciente y desarrolle la verdad, la bondad y la belleza de mis gestos, de mis actuaciones en el mundo. Y como último rasgo, como empezamos hablando del confinamiento y decía confinar es permanecer en un lugar, pues se trata de permanecer confinados, mantener el confinamiento, pero no ya un confinamiento físico en mi casa, es mantenerme confinado en el silencio, mantenerme confinado en mi ser, mantenerme confinado en mi adentro. De manera que puedo permanecer confinado y confiado en el silencio, en esa conexión con lo que ser. Y como palabra que resume lo que vivimos como país, porque se convirtió espontáneamente en un himno de todo el país, la palabra resistiré. Escribí una reflexión, que ya también os la incluiré en el material, donde desentrañaba esta palabra, porque resistir puede significar aguantar, resistir puede significar lucha, tensión. Resistir desde esa vivencia y visión de la palabra que significa permanecer. Yo resisto cuando permanezco en mi centro, no cuando peleo con la realidad, cuando me aguanto con lo que hay. Y por eso cuando terminemos, vamos a terminar el encuentro hoy, después ya de la ronda que hagamos y antes de irnos a comer, pues y también mientras recogemos, pues vamos a escuchar y cantar quien quiera sumarse a la escucha, pues resistiré como himno que vivimos todos, ¿no? ¿Cuál va a ser el ejercicio de experiencia? Ahora esto vamos a traducirlo en una experiencia corporal que nos ayude a que lo que ahora está como concepto en la cabeza esté en todo el cuerpo. La experiencia
la vais a hacer, la primera parte, sentados. Y luego hay un momento que yo diré, si alguien quiere en este momento puede ponerse de pie. Pero, si estáis bien sentados, permanecéis sentados. Si alguien por lo que sea, por su situación, necesita hacerlo tumbado, también. Yo digo como yo creo que va a ser mejor la experiencia. Sentados. Sí es verdad que al final vamos a terminar, la parte final será acostados. La parte sentados y de pie, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como de lo que se trata es de permanecer confinados en nuestro ser, en nuestro centro, vamos a retomar esta conciencia de nuestros centros, nuestros planos o niveles de nuestra identidad esencial. ¿Por qué? Para que cuando yo esté en una situación determinada, si por ejemplo hay una situación en la que necesito energía y fuerza para hacer frente a eso, yo pueda no caer agobiado por la dureza de la situación. Esto es muy importante. La situación puede ser muy dura, pero lo que nos agota y nos crispa es cuando la conciencia se ancla en la dureza de la situación. Porque cuando la conciencia se ancla no en la dureza, que es una situación muy dura, sino en la fuerza y energía que yo soy, lo que yo vivo ya no es la dureza de la situación, que sigue siendo dura. Lo que yo vivo como experiencia interna, psicológica, personal, existencial, es la energía, la fuerza, la vitalidad que estoy poniendo en marcha para hacer frente a esa situación. Eso en el plano también afectivo y en el plano también de la inteligencia. Entonces lo que vamos a hacer es un recorrido por esos tres planos y acabaremos con una integración de esos tres planos para que se nos quede esta conciencia de la realidad será bendita para mí si yo me sitúo en mi centro, en mi eje, activando, movilizando los tres niveles de mi identidad esencial. Y entonces ya, ¿cómo lo haremos? Pues una vez que hemos conectado con eso, viene la parte más expresiva, que se llama de toma de conciencia, la segunda más expresiva, pues como hacemos a través del movimiento. El martes estuvimos dibujando en el lienzo del aire, en nuestro cuerpo y nuestro corazón. Entonces, voy a mantener pues esta imagen durante todo este encuentro de la pintura, del dibujo, del trazar. Entonces, la siguiente parte será entregarnos a un movimiento libre. Un movimiento libre en el que, para que ese movimiento que yo vaya haciendo, es como si voy trazando en el aire, pues yo sé, energía, fuerza, ternura, lo que queráis, como una manera de que realmente sintamos que yo puedo movilizar eso que soy en el lienzo de mi vida cotidiana. Con esa conciencia que ya expliqué de que lo importante no es ahora que aquí queda la energía y dibujé, mira qué bonito pintado la energía que soy, mira qué bonita la ternura que soy. No, lo importante es lo que va quedando impreso en el lienzo de mi ser, en el lienzo de mi cuerpo. Eso que estoy trazando ahí se está impregnando en mi propio cuerpo, que es el cuaderno, el lienzo de trabajo. Y entonces ya ahí estaremos un ratito, esa parte sentados o de pie, y si alguien ya pues está y prefiere esa parte también hacerla en el suelo, lo puede hacer. Siempre hay que seguir lo que más o menos vais sintiendo y pasáis a la postura que os sea más favorable. Pero sí que terminaremos todos tumbados en el suelo. Entonces ahí os invitaré que cuando tumbéis en el suelo, pues colocáis los brazos, ya estamos en semisupino o la pierna extendida, entonces colocaremos los brazos así, no así, en paralelo, sino abiertos, porque es una manera de esta cosa de el corazón como un sol, estos como dos rayos de sol enormes, y esta cosa de abrir. ¿Por qué? Porque fundamental en este situarnos en la nueva realidad es que yo esté abierto, en esta ya vamos a darle más volumen, sentados y de pie, corresponde a este Dios creador en minúscula, a lo que yo puedo hacer. Movilizar lo que soy lo puedo hacer yo, eso depende de mí. Y tumbados nos entregamos a ese segundo movimiento, a esa doble actitud, la segunda parte, en la cual yo simplemente me abro ante algo más grande que yo. Así que esa es la propuesta. Pues nos vamos al suelo a sentarnos y voy a dar unos minutos iniciales
porque hay que ir al baño, para que alarguéis la expiración y sintáis como una caricia que va haciendo que las palabras reposen en lo profundo.